Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que, acompaña a todos aquellos que están escribiendo, quienes quieren comenzar a escribir, quienes están buscando mejorar sus hábitos, ya sean técnicos o ya sean domésticos. ¿A qué horas lo hago? ¿Cómo me organizo? Para eso llamamos a un autor que es amigo de esta casa, Álvaro Colomer, quien publicó recientemente Aprende a escribir, métodos, disciplinas y talentos de los grandes autores contemporáneos, en el cual visita alrededor de 85 autores a través de entrevistas. Autores tan variados como Luis Mateo Díaz, Pera Guimferrer, Raúl Zurita, Rosa Montero, Claudia Piñeiro, Javier Cercas, Cristina Fernández, Soledad Puertolas. Bueno, podría quedar aquí leyendo para traer cuáles son esas estrategias que ellos tienen. Este es un libro que desvela los hábitos, procesos y rutinas de destacados autores, todos de lengua española, a través de entrevistas realizadas por su autor. Este libro explora cómo estos escritores perciben su profesión y enfrentan a sus desafíos creativos. Desde las rutinas madrugadoras hasta los métodos de organización más avanzado, pequeños rituales, trucos, lo que ustedes quieran. Los escritores destacan la importancia de la disciplina y la pasión en partes iguales. Es un libro que se divide en 4 partes: la inspiración, la escritura, la corrección, la publicación y por último la conclusión. Y arranca con un muy buen prólogo que se llama La vertiente secreta del escritor. Álvaro Colomer nació en Barcelona en 1973, es escritor y periodista, autor de una trilogía sobre la muerte de la ciudad, que es La calle de los suicidios, Mimodrama de una ciudad muerta y Los bosques de Uppsala, y de la novela basada en hechos reales, Aunque caminen por el Valle de la Muerte, publicada por Random House en 2017, en la que reconstruye la batalla de Nayaf en Irak. También ha publicado las obras de no ficción Se alquila una mujer y Guardianes de la memoria, libro de viajes que le mereció el International Award for Excellence in Journalism. Asimismo, es autor de libros infantiles y juveniles. Tras 30 años colaborando en distintos medios de comunicación, en la actualidad es coordinador editorial de la revista Senda, colaborador del suplemento Culturas de la Vanguardia y del programa de radio A Vivir de Cadena Ser en España, y es profesor del máster de la edición de la UPF School of Management y además de la plataforma Cursiva, donde coincidimos, la plataforma de contenidos culturales de Penguin Random House, que les invito a que vayan a ver sus cursos. Este capítulo lo traemos gracias a nuestra nueva alianza con Fama. No olviden, Bibliotecas con Fama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Creo que con algunos ya me conozco, con otros no. Muy contento de estar aquí charlando con Álvaro sobre tu libro, Álvaro, que tanto ¿Qué tiene que tal? ver con lo que hacemos aquí en Cursiva. Así que en primer lugar, Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí otra vez con un montón de gente, que me gusta a mí tener la pantalla llena de gente. Esto se está muy bien y les decimos de una vez que ya vayan pensando en sus preguntas para que al final podamos tener un diálogo con Álvaro. Yo estaré haciendo algunas para presentar este libro tan interesante y tan llamativo. Álvaro, no, comienzo por ahí, porque escoges un formato distinto. Uno no sabe si entra para inspirarse, para aprender la técnica, para entender cómo se hace. Sobre eso estaremos hablando hoy. Pero para arrancar, aprende a escribir métodos, disciplinas y talentos de los grandes autores contemporáneos. Ya hay 3 palabritas que me parece que las pensamos mucho cuando dictamos nuestros cursos acá desde Senda, desde Cursiva, del oficio de la escritura y tantos otros. ¿Por qué no arrancamos, Álvaro? ¿Por qué no nos cuentas cuándo surge, cuándo te das cuenta tú que surge tu fascinación por la poética de los autores y autoras? Es decir, ¿en qué momento te das cuenta que te llama la atención esa forma de escritura? Porque no es para todo el mundo. No, yo reconozco que he sido cotilla, digamos, desde mis orígenes como periodista cultural y que en la época en la que yo empecé a ejercer el periodismo cultural como autor freelance, ya a finales de los 90, había muchas revistas de creación literaria que hacían ese tipo de reportajes. O sea, yo me acuerdo de la revista Que Leer, por ejemplo, donde yo colaboraba, que una vez me encargaron un reportaje de llamar a escritores y preguntarles qué tenían encima de la mesa. Y yo en aquella época los teléfonos eran analógicos, con lo cual tú llamabas a saco a un escritor y cruzabas los dedos para pillarlo de buen humor. Y entonces me dediqué a preguntar a escritores, pues eso, qué objetos tenían encima de la mesa, si había fetiches, si habían, bueno, aparte de lo lógico para escribir, digamos, ¿no? En estas, una de las que llamé fue a Francisco Umbral, que Umbral lo pillé en un momento de mala leche
y me echó una bronca impresionante por molestarle en pleno proceso creativo para preguntarle lo que él consideraba una estupidez, ¿no? Que era saber qué había encima de su mesa. Yo entendí que para él fuera una estupidez porque él era un autor consagrado, yo era un pipiolo de 20 y pico años que estaba empezando con el periodismo cultural y claro, pues yo tenía que hacer eso y él tenía como buen ídolo que ya era, pues tenía que mandarme a paseo, digamos, ¿no? Pero igualmente, aunque pese a esta anécdota, o sea, a mí esto me gustaba, o sea, me ha gustado siempre hablar con los escritores, preguntarles no solo por sus métodos de trabajo, sino también por sus técnicas, por sus secretos, por sus librillos de maestrillos, digamos, ¿no? Y este libro en realidad es el resultado de eso, o sea, de querer saber cuál es el método de trabajo de los grandes escritores hispanohablantes ahora mismo, porque son todo, salvo uno que es Gonzalo Tavares, que es un portugués, todos los demás son hispanohablantes, pues querer saber cómo trabajan, pero querer saber cómo trabajan no tanto a un nivel cómo crear los personajes o cómo tal, sino querer saberlo incluso a un nivel físico, es decir, qué horario de trabajo tienen, qué actitud tienen, digamos, ante el trabajo. Y es la intención de este libro, responder a eso. ¿Por qué hay unas personas que consiguen acabar las novelas y por qué hay otras muchas que no consiguen acabarlas? ¿Cuál es la actitud que tienen unos para trabajar realmente y por qué los demás no tienen esa actitud? Es un poco la respuesta, la pregunta que me da de responder el libro. Álvaro, y leyendo tu libro me acordé me acordé de una clase en la Universidad de los Andes en literatura. Que claro, Sí, todos arrancamos a estudiar literatura porque queremos ser novelistas o porque queremos ser escritores. Y claro, ahorita va porque tu libro tiene mucho que ver con esto. Y recuerdo que fue un autor, no, mira que ni siquiera me acuerdo quién era el autor, pero era un novelista mexicano, amigo del profesor. Y me acuerdo que la primera pregunta que yo le hacía, lo que alcancé a balbucear es, ¿tú qué haces el día a día? O sea, ¿cómo es tu día? claro, claro, ¿Te levantas a qué? Porque hay algo de misticismo y de exagerado culto a la imagen del escritor. No es claro. como vive en un castillo, escribe desde la buhardilla, tú lo hablas de los letreridos, hablas de ejemplos como Aisha de la Cruz y muchos otros de lo que supone escribir con más edad o escribir con menos, porque pues Claro. ya no eres capaz de trasnochar tanto. Creo que tu libro también cumple con algo que no sé si a ti te pasó y nos puedes pensar, que es eso, es decir, es bajar del pedestal a los escritores y ponerle nombre, ponerle horario, ponerle hora de trote, es decir, de ejercicio y de Claro. meditación, es decir, algo humano. Creo que tu libro apunta a algo muy importante que es eso, desacralizar la labor de la Claro. escritura. Claro, es que hay una cosa que es cierta y es, algunos de los entrevistados, por ejemplo, cuando yo los entrevistaba me preguntaban si iba a romantizar, digamos, lo que ellos me iban a explicar, porque ellos tenían miedo de que yo los dibujara como, pues están encerrados en sus despachos, en la oscuridad, las musas alrededor, tienen una vela encima de la mesa o una rosa amarilla como García Márquez encima de la mesa, cuando en realidad en el siglo XXI todos los escritores te hablan desde un punto de vista como muy obrero, digamos, ¿no? Hay una cosa de Claro, yo me levanto a las 8 de la mañana, me pongo a picar teclado y hasta las 2 de la tarde no paro, pero sin darle un misticismo especial a esto, digamos, ¿no? El libro me quería robar, quitarle el misticismo y demostrar, digamos, a los letreridos que puedan acercarse a este libro que esto es un oficio de picar piedra como cualquier otro y que como tal los escritores que actualmente estamos todos leyendo no tienen, digamos, no hay nada especial en ellos que les haga ser mejores o peores escritores, salvo el hecho de que le meten más horas o menos que otras. Luego, aparte, ya está el talento y esas cosas, que claro, eso sí que son más regalos, digamos, que te puede dar la vida. Pero en realidad el libro pretende demostrar que todo este romanticismo hay fuera. Hay una frase muy famosa de Roald Dahl, que Roald Dahl decía que todos conocemos a los escritores fuera de sus despachos, ¿no? Los conocemos cuando van para la tele o los vemos por la calle o en las presentaciones de libros y los vemos un poco incluso con esas poses impostadas y esas actitudes un poco impostadas de grandes escritores. Lo que hace este libro, digamos, es mirar lo que Roald Dahl llamó la vertiente secreta de los escritores. Es mirar qué hacen cuando están solos, porque en realidad es cuando están solos que nos interesa saber lo que hacen para aprender de ellos. Porque en realidad, si no podemos acabar todos, digamos, yendo con un sombrero y una pluma por la calle, y como si fuéramos Oscar Wilde, por así decirlo, y no comprendiendo que lo que te hace realmente escritor no es la pose, es la actitud cuando estás solo. Entonces, este libro exacto. lo que mira es de inmiscuirse en esa soledad y tratar de explicar a los aspirantes a escritor qué es lo que hacen estos hombres cuando están solos para que les salga bien luego
el resultado, que es lo que todos queremos saber. Ahí hay algo que me parece fundamental, Álvaro, y creo que es, porque acabas de usar la palabra pose, y yo creo que en gran medida a Claro, lo que nos dedicamos es cómo atentamos contra ese pose, porque esa pose de ser culto, de ser inteligente, de ser escritor, es decir, claro. creo que ha dejado más autores posibles, autores en el camino que traérnoslos. Y además porque Seguro. nadie disfruta, y tú lo sabes después de esta cantidad de entrevistas y todo lo que has hecho como periodista, que nada más aburridor que tú toparte con la pose de un escritor Claro. o una escritora. Casos se ven todavía en pleno 2025 y seguirá pasando. Pero Sí. puesto que tu público o muy seguramente el público que va a llegar a este libro, Álvaro, y que nos están oyendo ahorita, son autores y autoras que quieren mejorar y que quieren aprender lo que tú dices, aprender a escribir. Me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cuál es el problema para que nos entiendan? ¿Por qué es malo sacralizar esta labor? ¿Por qué es malo romantizarla? ¿Qué Claro. problemas te puede traer un autor? Porque claro, tú lo puedes romantizar si eres un bestseller y has vendido 1 millón de copias, pues haz lo que quieras ya, ¿cierto? Porque pues ya estás Claro. allá arriba. Pero el que está arrancando no le saca tan barata. Es que yo creo que todas las profesiones artísticas, no sé las demás porque no las ejerzo, pero en la literatura se ve muy claro, hay una especie de idea, digamos, externa que el éxito de un libro, o sea, el éxito no comercial, sino el hecho de que un libro salga bien, funcione, no depende tanto de las horas de trabajo como de cierta inspiración o cierta golpe de gracia que pueda tener el autor en un momento dado, o por la elección de un buen argumento. Pero hay una tendencia, sobre todo, y esto cuanto más avanza el siglo XXI, más se ve, a pensar que escribir no es trabajar mucho. O sea, no es trabajar. O sea, que la gente yo creo que no es consciente de que los escritores, por norma general, corrigen como 25 veces cada folio. Digo 25 por decir una cantidad. Habrá que sean muchos más y muchos menos, digamos, ¿no? Pero la gente no tiene esta idea, digamos. Yo me acuerdo una vez hablando con Enrique Viramatas, y de hecho Enrique Viramatas lo dice en el libro. Dice que un folio tiene que acabar siendo como un lienzo, que de tantas veces que has retocado el lienzo, la primera capa de pintura que le pusiste al lienzo cuando hiciste el primer dibujo ha desaparecido totalmente. El lienzo que se cuelga en el museo lo que tú ves, lo que hay debajo es totalmente diferente. Y dice que un folio es lo mismo. Un folio, tú puedes escribir un primer folio escribiendo un texto, pero de tanto corregirlo, el texto que acaba resultando no tiene a lo mejor que coincidir ni una palabra con la versión original, con el primer borrador. Y esto es lo que la gente yo creo que no ve. Entonces, cuando los escritores te dicen que están muchas horas, todas las personas en el siglo XXI, si nos ponemos a teclear, en 15 minutos hemos tecleado un folio entero. Y dos puede. Porque teclear, todos tecleamos muy rápidos. Entonces dices, a ver, si esta gente se tira 6, 7, 8 horas al día encerrados en sus despachos escribiendo, obviamente están corrigiendo más que no escribiendo, digamos, porque si no, en un mes tendrían acabada casi una novela, digamos, ¿no? Entonces, Claro. este libro como incide en esa idea de el trabajo o sea, el trabajo de fondo, el trabajo de silencioso, poco glamuroso, aburrido, tremendamente aburrido. Eduardo Halfon lo dice en el libro, en realidad los escritores tienen rituales en sus casas, no porque les necesiten rituales, sino para hacer llevadero una jornada solitaria de estar delante de un folio cambiando 20 veces una palabra, digamos, ¿no? Entonces, te inventan rituales o chorraditas, digamos, como lo de la rosa amarilla, más que nada para hacerte entretenido el día, no porque realmente te sea útil, porque estás solo en casa y es una jornada laboral aburrida, digámoslo claro, todos los escritores lo dicen. Escribir en muchos aspectos es aburrido. El momento de crear el argumento o de crear la primera vez que la primera borrador de un folio puede ser divertido escribirlo, pero corregirlo no sé, 30 veces llega a la vez de decimotercera, que es un rollo, digamos, ¿no? Entonces estos rituales son entretenimientos. Mira que estoy recordando una de las clases, pues que siempre son, y está en tu libro, por supuesto, y además hablas como te refieres a él como uno de estos autores de antigua estampa, de un formato distinto que es Arturo Pérez Reverte, ¿no? Sí, Que él decía precisamente, lo más harto de escribir un libro es escribirlo. Lo rico claro, es investigar y salir de viaje. ¿Te acuerdas? Porque lo claro, vimos y acababa de llegar de exacto, Italia, me parece, o de claro. Sicilia y estaba radiante. Y dice, no, ahora lo harto es, siéntese acá y haga. Me parece que
Esto que nos dices, Álvaro, y ya para que entremos ahorita con contenidos puntuales, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de tu libro y es que haces esta labor completamente humana. Humana es cómo te enfrentas con la aburrición, cómo te enfrentas con la soledad, ¿cierto? Cómo te Claro, enfrentas con lo problemático, pero también dentro de lo cotidiano hay algo, Álvaro, que a mí me parece que tú tocas y es que no deja de ser un acto que no lo es, pero parece serlo, casi que mágico, ese momento en el que se te claro. ocurre la novela y que a alguien se le ocurre. Y vivimos tan asustados que ese impulso mágico se nos vaya, que todo el mundo se llena de una cantidad de cosas, de Claro. pasabordos para escribir detrás, de la hojita esta, del lápiz. Todos estamos como a la expectativa, porque nada Claro. duele más que recordar aquella mañana en la que se te ocurrió esa frase y la dejaste ir. Claro, claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí o Pero no? también, pero en esta cosa de atrapar lo mágico, hay una constante que se repite a lo largo de todo el libro y que todos los grandes autores te lo dicen, y es que escribir es una forma de pensar. O sea, Exactamente. no pensamos igual cuando escribimos que cuando estamos haciendo cualquier otra actividad cotidiana. Y irse en ese pensar, en ese ralentizar el pensamiento para ir pensando las frases que vas poniendo y tal, donde aparece esa supuesta magia. No es que haya una inspiración o que haya una magia a tu alrededor, es que tú estás pensando de otro modo y de golpe descubres que tu cerebro, si piensa de otro modo, funciona y escribe de otro modo. Y eso es una sorpresa. Pero para eso hay que, digamos, meterle mucha lentitud y mucha quietud al acto de pensar. Y eso es escribir en realidad. Y a mí me ha sorprendido mucho en el libro que muchos autores trabajan muy poco. Yo pensaba que todos me dirían, trabajo 8 horas y tal, pero hay muchos que te dicen, no, no, yo solo escribo 2 horas al día, 3 horas al Sí. día, media horita al día, pero el resto del tiempo pienso. Y ese pensar, que yo siempre lo había tomado como una cosa un poco, bueno, que vas haciendo cosas por la vida y de paso piensas. No, no, ellos te lo plantean como un acto de pensar real. O sea, aquí tenemos a Irene Vallejo en el libro que se tumba en un sofá y se pone a mirar el techo. Evidentemente, tienes que tener como una personalidad para poder hacer eso. Yo sé que mi personalidad, si yo me tumbo y pongo en el techo, me quedo dormido. Entonces, cada uno tiene que buscar, claro, cada uno tiene que buscar su método, porque yo no podría hacer eso. García Montero dice que lo hace mientras frega los platos, que es un acto como muy mecánico, también lo dice Ida Vitale, que le ayuda a pensar, digamos, ¿no? Y entonces, cuando ya han pensado las cosas, es cuando se sientan a escribir. Y al escribir, lo único que hacen es dejar, o sea, aceptar que no son las mismas personas cuando están delante del folio en blanco que cuando están en cualquier otra actividad de la vida cotidiana. Quien entiende esto, entiende que escribir. Por eso, que es lo bueno que tiene que ocurrir, cuando tú a veces relees un texto tuyo, a veces tú mismo te sorprendes de que tú hayas escrito eso. Porque es como si fuera otra persona. Y eso es porque tú en el día a día no piensas de ese modo. Y si te ha salido bien, te sorprendes para bien, pensando, caramba, qué persona más inteligente parezco leyendo esto, cuando yo sé que en la vida cotidiana soy un auténtico zoquete, digamos, ¿no? Pero es que cuando estás escribiendo eres distinto. Así es. Gracias a todos los que están dejando, por favor, sus preguntas. Al final vamos a sacar espacio para leerlas todas. Bueno, Álvaro, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre el libro Sí, propiamente dicho? ¿Listo? muy bien. Vale. Yo conté 84 Sí, autores y sí, autoras, ¿cierto? sí, Son sí, 84 autores que supongo son 84 entrevistas, 84, pero luego también tienes cuatro partes en las que divides todo esto que son sí. inspiración, la escritura, la corrección y la publicación. Me intriga mucho, Álvaro, te quiero preguntar, ¿cómo empezaste a armar todo esto? Es Bueno, decir, esto en realidad es un Frankenstein, ¿no? O sea, yo empecé, por supuesto, empiezas a entrevistar a los autores en virtud de la accesibilidad que tienes a ellos, ¿no? Entonces, muchas veces la elección de los autores venía dada por la promoción. Si algunos de estos autores estaban promocionando un libro, pues yo iba a entrevistarlos y en vez de entrevistarles sobre el libro, les entrevistaba sobre su método de trabajo. ¿Qué ocurría? Hay un momento en el que todos los autores, más o menos, ciertas cosas las hacen todos. Todos los autores, no lo sé, todos los autores, bueno, no todos, pero todos o eligen el título, por ejemplo, de la novela antes de escribir la novela, o hay otro segundo tipo de escritores que lo eligen al final. Pero solo hay esos dos tipos. Entonces, si un escritor me abordaba un tema muy concreto, por ejemplo, la elección del título, yo ya los 83 escritores restantes ya no abordo ese tema.
digamos. Aunque en la conversación Ok. con ellos ese tema volviera a salir, yo ya no lo recupero porque entiendo que ya lo ha explicado aquel otro autor y sería absurdo hacer un libro en el que se repita básicamente lo mismo todo el rato. Entonces, lo que quiero hacer es coger de cada uno de ellos un elemento concreto de todo lo que me ha explicado, de tal modo que todos juntos componen todo el proceso de escritura de una novela. ¿Vale? Y entonces están ordenados en ese orden. Los que me hablaron mucho sobre la inspiración están en el primer bloque, los que me hablaron mucho sobre el hecho de escribir, los que me hablaron mucho sobre el hecho de corregir o los que me hablaron mucho sobre el hecho de publicar, digamos, ¿no? Entonces están cada uno cogiendo solo un pequeño elemento de cada uno de ellos y entre todos juntos hacer como un Frankenstein completo, que es tener como una voz que lo explique absolutamente todo del proceso creativo, pero a través de 84 fragmentos, digamos, o partes del discurso. Las entrevistas eran muy largas, eran de 2 o 3 horas, y en realidad yo lo reduzco todo a 4 folios del que se leen en 5 minutos de cada autor, digamos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, con todo junto se forma un Frankenstein. Y yo creo que ese formato, Álvaro, es decir, fue muy bien elegido, porque tienes pequeños retratos, casi que esta especie de Claro, tableau, ¿no? Como un cuadro de costumbres, digámoslo así, un pequeño cuadro, una instantánea de un claro, momento de un autor en el que tú eliges y dices, ella escribe así. Y ahorita vamos a profundizar, pero te refieres a autoras hasta que tienen procesos como la masturbación antes de sí, sí. comenzar a escribir, ¿no? Cosas así. Sí, Otros autores que utilizaban drogas para poder, Ritalin en el caso de Héctor Abad, es decir, esto ya lo estamos haciendo, pero son estos pequeños retratos que tú traes de las entrevistas para que cuando uno vaya, uno tiene de dos, o lees porque el lector es tan cotilla como tú, que quieres claro, saberlo todo y saber qué pasa claro, por detrás, o también porque estás leyendo y necesitas que te echen una mano para tú saber cómo claro, arrancas a escribir lo que quieres escribir. Entonces creo que ahí claro. hay un doble itinerario y esto da para múltiples lecturas dependiendo de qué es lo que te va a atraer y qué es lo que te va a dejar al frente de tu libro. Este capítulo lo traemos gracias a Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Claro, es verdad que yo como periodista, evidentemente, cuando me cuentan algo muy llamativo, como el ejemplo que tú pones, que es un ejemplo un poco extremo, pero que está ahí, ¿no? Que es el ejemplo de la poeta Luna Miguel, que dice que antes de ponerse a escribir ella siempre se masturba, ¿no? Que es una técnica de trabajo que tiene ella bueno, aprovecha ese subidón que dice que le da la masturbación para ponerse a escribir enseguida. Evidentemente el libro no, esto es un caso extremo, el libro no tiene ejemplos de este tipo, pero si a mí un escritor me cuenta esto, claro, obviamente yo me agarro a esto porque es una anécdota que me gusta, pero luego también cuentas otras cosas que, por así llamarlas, más profundas de su método de trabajo, ¿no? Entonces, de todos los autores, Claro, sí. tienes alguna cosa que es un poco llamativa, que, bueno, pues como periodista me agarro a ella porque mi misión es atrapar al lector, digamos, y luego también otra parte en la que, de alguna forma, se puede profundizar más en esto. Por ejemplo, pienso ahora en Martín Caparrós, que Martín Caparrós, él te cuenta que él ha aprendido ya con los años a escribir en el móvil directamente, escribe la novela directamente en el móvil, que es una cosa como que te parece muy extraña, pero en el siglo XXI es lógico que ya haya gente así, pero luego te cuenta ya trucos más íntimos suyos, como por ejemplo él te cuenta que cuando una frase se le atasca, él la convierte en un octosílabo o en un endecaedro, que dice que son las medidas de pensamiento de alguien que piensa en castellano, ¿no? O sea, los Qué españoles bueno. lo he consultado con muchos poetas y me han dicho los poetas que saben contar sílabas de un modo automático, que van por la vida sin que no pueden evitarlo, dicen que es verdad que la cantidad de octoedros, de octosílabos y de decasílabos que soltamos los castellanoparlantes en nuestro día a día es brutal. Lo decía García Montero, me lo decía el otro día, decía, es horroroso, dice, porque como yo, dice, él cuenta las sílabas sin darse cuenta, detecta con mucha facilidad los octosílabos que oye por la vida, dice que va todo el día detectando, dice que es como si fuéramos todos robots, que no nos damos cuenta, pero no paramos de soltar octosílabos. Entonces, Martín Caparrós cuenta que si una frase se te atasca, no te funciona, si la conviertes en un octosílabo, verás que la frase automáticamente se ha arreglado. Que en Qué un maravilla. octosílabo todo suena bien o en un endecasílabo, todo suena bien. Está genial. Pongo el ejemplo de la masturbación, no por traerlo morboso no, para Claro. algo que creo que tu libro tiene detrás, Álvaro, y es que no sé si a ti te ha pasado a veces en clases, a uno le hacen unas preguntas en las que se supone que hay unas reglas férreas detrás, en el que
solo puedes hacer las cosas de esta manera. ¿No? Entonces, si Claro. quieres escribir una novela, solo puedes cuando quizás de lo más difícil de enseñar con responsabilidad es que esto sí que es el mundo de la libertad y que tienes que echar mano de lo que a ti más te sirva, no de lo que hicieron, no es que tienes que hacer, no es como que tienes que rezar el rosario, no, tienes que Claro. rezar tu rosario. Y eso Es es que un mundo de la libertad y que arranca por defínete qué es lo que más te sirve a ti. Pero es que esto de la libertad se ve claro. O sea, no hay un solo autor al que yo le he ido a preguntar cuál es tu método de trabajo que se me haya puesto a explicar cómo se estructura una novela o cómo crea un personaje. Todos me hablan de, me pongo a las 8 de la mañana, hago una paradita a las 12 del mediodía para airearme un poco, saco a pasear al perro, vuelvo a ponerme a escribir. O sea, todos hablan desde un punto de vista muy corpóreo. Y yo creo que es que porque, aunque sea necesario saber cómo se construyen personajes y aunque sea necesario saber cómo se estructura una novela, hay una parte intuitiva en toda esta teoría que es en la que se basan la mayoría de autores. Por eso los autores, como lo hacen todos, los que escriben los libros de un modo intuitivo, no te hablan sobre la teoría. O sea, la teoría es como una cosa que está para los cursos y para que la gente entienda, pues que pues cuáles son los recursos literarios, cuáles son los tropos, cuáles son los, cómo se crea un personaje, tal, no sé qué. Pero que luego a la hora de la verdad, lo único que diferencia a un escritor de alguien que no lo es porque no lo consigue ser, es es ponerse, es tener la resistencia interior tal como para poder dedicarle cada día 3 horas o 2 horas o una hora a una actividad incierta que no te va a dar dinero y que no sabes si algún día va a acabar siendo publicada. Es la única diferencia. Esto es como ir al gimnasio o no. Esto es, yo le digo a mi mujer, le digo muchas veces en broma, cariño, no voy al gimnasio porque estoy bloqueado, como si fuera un escritor. Y claro, ella me da una colleja y me dice, vete para el gimnasio y no digas tonterías. Digo, pero cuando digo que estoy bloqueado como escritor, sí que es una cosa seria. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos que eso sea serio en literatura, pero en el gimnasio no? Porque en realidad hemos construido esta falsedad. Pero, o sea, todos los escritores saben que solo se sale del desbloqueo metiéndole más horas. No Claro. hay más. No hay una inspiración, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, al final, a veces es un poco, todos lo hemos hecho con nuestros alumnos y tú también. O sea, hay un momento en el que les dices a los alumnos, oye, meterle horas. Si es que en realidad, a veces ponen los ejercicios para el domingo, les das una semana para escribir una redacción de un folio y hay alumnos que te dicen que el domingo que no han tenido tiempo o que te lo envían el domingo a las 11 menos cuarto. Y te lo has escrito en el último momento. Y dices, si no eres capaz de escribir un folio toda una semana, es que quizás el problema no es la inspiración. El problema es que tú no haces lo que Leonardo Padura llama meterle horas nalgas, ¿no? Las horas nalgas o sea, debería ser todo método de escritura debería tener este título, meterle horas nalgas. Y Sí, sí, esto es lo sí, que, sí. entonces el libro mío lo que explica es qué hacen algunos para meterle esas horas. O sea, Sí. por qué, o sea, qué trucos usan para tirar para adelante y vencer la desidia que es la escritura en solitario de una cosa que no sabes si va a ir a ningún sitio. Hay algo muy interesante ahí, Álvaro, también, y fíjate que creo que echamos mano a una de las primeras preguntas y es cómo podemos batirnos con lo mágico o con lo romántico. Y es que Pila Matas también habla de cuando escribe a lo Hemingway, ¿no? Todos los Claro, días, o a lo Graham Greene, ahorita de pronto estoy, pero todos los días 500 palabras, no importa. Muchas veces, tú ya lo dijiste ahorita, muchas veces mucha gente cree que se está acá porque se tiene la inspiración, que es el soplo divino, ¿no? Que claro. fuiste de buenas y te mandaron aquí a la tierra con un ángel inspirador al lado que te está susurrando las palabras, muy práctico cuando detrás no hay nada de romanticismo, lo que hay es horas nalga. Hay alguien, Claro. ahorita no recuerdo quién establece que si quieres ser experto en algo, tienes que practicarlo durante 10.000 horas. Exacto. Sí, sí, exacto. Lo mismo. Lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, todos los autores dicen lo mismo. Vilamatas, o sea, lo que te dice es, si un día no escribo, me voy a dormir pensando que soy un poco más tonto que ayer. Dice que eso es una cosa que él tiene desde el colegio, que de pequeño a él como que le metió en la cabeza que si no estudiabas cada día, te hacías más tonto. Es un regalo que le dieron esto de pequeño, porque él dice que de mayor, si un día no escribe,
piensa que al día siguiente tendrá como que ha retrocedido un paso y tendrá como que reaprender a escribir un paso para adelante, porque la experiencia literaria no es acumulativa. Todos los escritores te dicen que cada vez que empiezas una novela es como si empezaras de cero. No es como Mm. otros oficios, como los abogados, que la acumulación de casos hace que tengas más mano, digamos, ¿no? Entonces, Vilamatas te dice esto. Entonces, es un poco esta idea. Quien no ejerce cada día, es lo que dice en el Bushido también, ¿no? Con el arte de la guerra, ¿no? Cada día entrenar un poco para que cuando llegue la guerra estar entrenado, ¿no? Entonces, cada día hay que escribir un poco para que cuando venga un editor y te diga, va, te lo publico, lo quiero de aquí a un mes, pues estés entrenado y no hayas desentrenado, ¿no? Entonces, esta idea de hay que escribir cada día un poco, te guste o no, es exactamente la misma idea de que hay que ir cada día un poco al gimnasio, te guste o no. Con el gimnasio Exactamente. todos lo vemos claro, pero con el escribir es como si no hiciera falta, es exactamente la misma falta. Y además fíjate que aquí volvemos a una de las palabras de tu subtítulo y también un tema que en el perfil de Marta Sanz es absolutamente claro. Y es que, o Claro, sea, puedes tener ideas, se te pueden ocurrir cosas, pero si no eres disciplinado, olvídate. No hay claro. nada que hacer. Claro, Marta Sanz hace una distinción muy buena que también la refrenda Cristina Rivera Garza, que es esa idea de que quizás en el siglo XX los escritores eran herederos, digamos, ¿no? Eran señores ricos, siempre señores, claro, que nacían ya en familias muy cultas y que se pasaban las tardes en los cafés de París tomando café y viviendo pasar a la gente y reuniéndose entre ellos en las tertulias que organizaban por ahí. Pero en el siglo XXI lo que dice Marta Sanz es esto ha desaparecido, ahora el escritor heredero ha dado paso al escritor obrero. Ahora todos somos pringados que tenemos que pagar la hipoteca y que a duras penas llegamos a final de mes y la única forma de cumplir el sueño de ser escritor es metiendo las mismas horas que le meterías a tal. Hay una cosa que es verdad que es un espejismo que tiene este libro, que es que, claro, este libro recoge autores que más o menos pueden ya vivir, si no de sus libros, sí al menos de los alrededores de la literatura. Y eso puede que hacer que alguien que lo coja piense, ¿cómo le voy a dedicar yo 8 horas al día a la literatura si tengo que trabajar pues en trabajos normales, digamos, ¿no? Obviamente eso se responde diciendo que estos autores también en sus inicios tuvieron otros trabajos y que ha sido el paso del tiempo el que ha ido permitiendo que puedan dedicarse íntegramente a esto, digamos, ¿no? Nadie se le está pidiendo, a ningún autor se le está pidiendo o a ningún letrerito que meta 6 o 7 horas al día. O el método Graham Greene que tú dices, si no puedes meterle horas, hazlo por palabras. Ricardo Menéndez Salmón y también, ¿cómo se llama este? El de Patria, el Aramburu, Fernando Aramburu, los dos te dicen que ellos hacen el método Graham Greene, que es escribir 500 palabras al día. Y Ricardo Méndez Salmón te dice, si tengo un día muy inspirado o muy bueno y las escribo en una hora ya me han salido y considero que están bien escritas, dejo el boli y me tomo el resto del día libre. O sea que hay también una idea cartesiana de las horas, de dedicarle 3 o 4 horas al día, que a lo mejor no tenemos por qué hacerlo por horas, podemos hacerlo pues por extensión de texto. Y también es una forma de avanzar muy buena, porque lo importante aquí es que consigamos tener una novela que lleguemos al final. Luego ya la corregiremos. Porque una vez, aunque llegues al final, aunque la novela no sea buena, es más difícil abandonar un proyecto si has llegado al final que no si nunca has llegado al final. Si nunca has llegado al final, lo abandonas. Pero si consigues llegar al final de algo, es más difícil que lo abandones. Normalmente volverás para atrás, corregirás y tal, pero ya tendrás una novela ya escrita. Entonces, lo importante aquí, el objetivo es llegar adelante y que con 500 palabras al día, en menos de un año, tienes una novela de unas 250 páginas acabada. Eso es fascinante verlo, creo que, y lo digo también para la audiencia, quienes nos estén oyendo acá y nos vayan a oír después, yo creo que ahí hay algo muy importante em, y es reconocer de nuevo, porque me parece que el libro se mueve sobre eso, lo cotidiano y lo pragmático de esto que nos Claro, lo han vendido como tan de arriba, no tan de allá, no, es acá, siéntese y escriba. Yo me acuerdo mucho de Isabel Allende en los cursos que también hemos compartido, Álvaro, como ella, después de una sesión muy activa, todo el mundo hablando, dijo, y no se les olvide, si no escriben, si no se sientan a escribir esa historia no está escrita. Que claro. suena una tontería, No, no, pero pero lo primero que es un tienes que gran hacer es ejemplo. escríbelo. Claro, Deja de pensar siempre en tu cabeza, tal, y eso qué supone. Supone disciplina, supone organización, supone una cantidad de cosas, de mentes mucho más estructuradas de lo que nos han claro, vendido, que es la mente literaria, que es la mente alocada, apasionada. No, no, no. Aquí hay claro. que
tú de hecho haces, ahorita no recuerdo cuál, pero tú dices, Fernando Aramburu, creo que lo señalas Sí. como el autor más disciplinado y más ordenado de España. Pero Fernando Aramburu, incluso teniendo elementos como mágicos, en realidad todo lo que te dice es muy empírico, porque él, por ejemplo, Aramburu cuenta que él tiene encima de la mesa un cactus, estos cactus que tenemos todos en casa, que no hay que regarlos, que son como muy agradecidos, que es una cabeza con pelos, y entonces él lo ha bautizado, lo llama Mendizábal, y dice que cada día, que cuando acaba de leer de un capítulo, le lee el capítulo al cactus. Y aunque parezca una tontería de que le lee el capítulo a Mendizábal, en realidad lo que te está diciendo es que tienes que oír tu propia novela en voz alta. Tienes Claro. que leértela. ¿No? Entonces, incluso él, haciendo algo tan claro que lo hacemos todos los autores, que es leer en voz alta lo que hemos escrito, él te lo cuenta de un modo que te puede parecer mágico, o te puede parecer hermoso, pero en realidad lo que te está diciendo solo es que leo en voz alta mi propio texto, ¿no? Entonces, muchas veces otorgamos una condición como de inspiración o espiritista o lo que sea a los escritores porque ellos a la hora de explicar las cosas que hacen las explican de un modo más metafórico que otras personas porque coño son escritores, ¿no? Entonces un Claro. escritor, claro, no te dice leo en voz alta esto, sino que te dice cojo a Mendizábal y le leo a Mendizábal mi texto, porque es que es un escritor y siempre te va a poner de un modo hermoso lo que en realidad es una cosa muy llana y muy simple, digamos, ¿no? Entonces, todos estos escritores, por ejemplo, Bernardo Achaga, te dice que se ponen unos objetos en la mesa alrededor suyo como si fueran una barrera que lo protegiera del exterior. ¿No? Y entonces así como que se aísla, pero tú dices, ¿pero qué objetos son? Me dice, no, la estilográfica, la goma, el papel. Y dices, coño, las cosas de escribir. Pero él le pone una cosa de que no, porque es una barrera que me protege del exterior. Es que son escritores, ¿no? Entonces lo cuentan de un modo más hermoso porque les pagan Claro, para contar las cosas de un modo hermoso. Pero en realidad lo que están claramente. diciendo es muy claro. Y este es el libro, mira de explicar esto desde un punto de vista muy claro, sin quitarle la poesía que ellos le ponen, por supuesto. Álvaro, hay algo, una pregunta que se me estaba quedando aquí atrás, pero es que tiene que ver con el tiempo o la utilización de tiempo y también tiene que ver pues con un momento determinado. Por lo que yo pude ver, casi todas tus entrevistas o las fechas que tú incluyes están más o menos entre el 2020 y el 2023, Sí, ¿cierto? todas, sí, 2020 es pandemia, es sí, aislamiento, sí. es sentarse. ¿Algo de esto tiene que ver en tu libro de pronto? No, El la verdad es momento, que no, pues es más, es todo un poco más terrenal que todo eso. En realidad esto nace porque yo con la pandemia se cerraron varias revistas en las que yo colaboraba y entonces al término de la pandemia tuve que buscar nuevas colaboraciones. Entonces en una de estas búsquedas de nuevas colaboraciones propuse esta sección a una revista, la revista Zenda. Y entonces ellos me lo compraron y empecé a hacerlo ahí. Entonces no es tanto por la pandemia en sí, o sea, no es porque la pandemia, o sea, este libro salga de la pandemia, sale por una necesidad económica mía de buscarme una nueva colaboración periodística, porque es que en la pandemia cerraron muchas revistas y muchos periódicos y me tuve que reciclar. Y entonces ahí charlando, salió este tema y es verdad que luego vimos bueno, que como sección en la revista Zenda funcionaba muy bien, yo creo, porque a raíz de la pandemia mucha gente vio que no tenía, o sea, yo creo que mucha gente se encontró con que querían aprovechar el tiempo del confinamiento para escribir y mucha gente vio que tampoco tenía la disciplina ni siquiera en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que la gente, fue un momento en el que la gente se dio cuenta de que no sabía mucha gente llenarse el día solos, que eso es algo que los escritores sí que saben hacer, saben hacerlo perfectamente, y esta sección funcionó porque de alguna forma les enseñaba oye, si estás solo y quieres escribir, pues aquí te vamos a explicar no, como lo otro. O sea, no te vamos a explicar esto que decía yo antes, de cómo crear un personaje, tal. Te vamos a explicar simplemente por qué qué hace esta gente para encontrar el ánimo diario para escribir, ¿no? Y ahí esa búsqueda de diario da algunos resultados maravillosos. Está Eduardo Halfon, que me hace mucha gracia, que él dice que le hace un pestañazo a mitad de la mañana, que lo llama un pestañazo, que es una forma muy bonita de decir que se ha pegado una siestecita, ¿no? Digamos, porque claro, esa es otra, estás todo el día delante del ordenador tú solo y bueno, pues oye, la cabeza se te cae como a todo ser humano, digamos, ¿no? Y entonces
estas cosas así como mundanas son las que llegan, además de las cosas ya más elevadas, por supuesto, ¿no? Como Vilamatas hablando del método Hemingway o del método Bioy Casares, o, bueno, mil métodos, o bueno, es que hay tantos que ahora mismo casi ni me acuerdo de tantos si no van saliendo, digamos, ¿no? Sí me sonaba un poco el tema del tiempo porque, y lo hemos visto, Álvaro, y también creo que lo hemos sentido en los cursos que dictamos, en los que forma parte Senda, Cursiva, etcétera, de cómo definitivamente la pandemia sí fue un momento en el que la Claro, escritura golpeó en la puerta de mucha gente y se dieron cuenta que querían hacer algo y no tenían las herramientas para poder hacerlo. Es claro. decir, gran parte no sale de, evidentemente, porque es algo que tiene que ver con tu labor de periodista cultural, pero evidentemente digamos que la experiencia que hemos tenido en los cursos de Cursiva y Senda conectada a este libro sí muestra que ha habido un despertar y a Sí, mí me gustaría pensar, fíjate que la llegada de ChatGPT y de todo esto nos da una ventana para que esto que hacemos sea más importante todavía, porque ya ChatGPT uno pensaría va a pasar a escribir todo lo funcional y queda un claro. territorio de escritura íntima, ahí es donde aparecemos y ahí es donde aparecen los cursos. Entonces sí sentía que la pandemia eso podía haber generado o activado algo. Yo creo que la inteligencia artificial lo que va a hacer es, bueno, va a ocurrir como con la música, que van a aparecer una serie igual que aparecieron unos músicos que no saben cantar, pero eso no quita que puedan ejercer como músicos, ¿no? Con la música. Mañana aparecerán escritores que no sepan escribir, pero que aleguen que ellos les han dicho al chat GPT lo que tiene que escribir, digamos, ¿no? Y que eso ya sea una nueva categoría de escritor, que es el escritor vago, por así decirlo, pero que servirá, porque hay mucha gente que sí que sabe tener actitud de escritor, igual que hay muchos de cantantes sin saber cantar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que va a aparecer esta categoría de escritores que alegarán que ellos saben y les dijeron a la máquina lo que tenía la máquina que escribir, desaparecerán los escritores en un plano, en un sentido más comercial de la palabra de hasta ahora, porque se desaparecerán muchos escritores que lo que hacían ya lo puede hacer ChatGPT gratis, digamos, ¿no? Y lo que yo creo es que quedarán serán los escritores como de verdad, porque es lo que tú dices, o sea, todo lo básico lo podrá hacer la máquina, pero habrá un tipo de literatura, yo creo, un poco más rara, diferente, más humana, la llamaremos, supongo, a partir de ahora, que solo la podrán hacer algunos escritores, digamos. Pero claro, pero van a aparecer escritores de mentira, claro que van. Y eso va a ser divertido, porque eso sí que es solo actitud. ¿Por qué los cantantes que no saben cantar están triunfando? Pues porque los escenarios tienen actitud de cantante. Cantar ya es lo de menos. Así es, yo me acuerdo, yo estuve ahorita en la Feria de Guadalajara, estuvo Patricio Pron hablando, ¿te acuerdas todo lo que salió en el país hace unos meses ya del hombre que le ganó a la inteligencia artificial? Creo que así lo titularon porque hubo un ejercicio en el que ChatGPT escribió un texto y él escribió otro y Sí, tocaba adivinar quién había escrito cuál y bueno, y ganó Patricio, por eso el hombre que le ganó a la inteligencia, él claro, mismo claro. dijo, hombre, tampoco, pero sí es Tampoco nos verdad. volvamos locos. Tampoco nos volvamos Claro. locos, pero sí es verdad que estos procesos de escritura van a activar y nos van a dar unos registros. Álvaro, Claro. ya para ir terminando y pasarle al Sí, público, porque aquí hay preguntas, hay algo que vale. te quiero preguntar ya para ir cerrando. ¿Qué es lo que más te sorprendió de toda esta pesquisa de cotilla, de meterte tras bambalinas? ¿Qué fue lo que más te sorprendió, sea de algo que oíste o te sorprendió porque de repente te diste cuenta que estabas cambiando tus propios hábitos? ¿Dónde estuvo la sorpresa? Para mí la sorpresa fue principalmente confirmar que los escritores no trabajan tanto, pese a todo lo que hemos dicho hasta ahora, no trabajan tanto como yo creía. Pero eso es porque yo he relacionado equivocadamente durante muchísimos años, ahora ya no, pero en mi juventud, yo relacionaba mucho la literatura con el sufrimiento y con una cosa sí, una cosa así como muy romántica, y yo bajaba las persianas de CAS de la habitación y solo escribía con la luz del ordenador, a oscuras, muchas horas, encerrado, casi provocando una depresión, digamos, y tal. Y entonces, claro, de golpe veo que todos los escritores que a los que he entrevistado, todos tienen una actitud como mucho más relajada, todos son muy rectos en la disciplina, pero no hacen 8 horas, no hacen 6 horas, no hacen grandes tutes, que es lo que yo creía que hacían, ¿no? Y luego otra cosa que me ha sorprendido mucho también ha sido la magia que tienen los escritores varones. Son magos, que es una cosa que me ha sorprendido mucho, porque todos te cuentan que ellos, por ejemplo, yo trabajo de 10 a 2.
De 2 a 4 como. Y de 4 a 6 vuelvo a trabajar. Pero todas las escritoras mujeres te dicen, yo trabajo de 10 a 2, de 2 a 3 hago la comida y de 3 a 4 me la como, digamos, ¿no? En los discursos de los tíos, ni siquiera de los más jóvenes, están las tareas del hogar integradas dentro del horario laboral. O sea, ellas sí que lo cortan. O sea, ellas cuando te dicen, escribo hasta tal hora, no te dicen, y luego descanso, o luego como, o luego tal, sino te dicen, no, entonces voy a buscar a los niños al colegio, cocino, no sé, una serie de cosas que seguro que ellos, los que estén solteros al menos, a los que estén vivan solos, también tienen que hacer, pero no está integrado en su dinámica de pensamiento. Mientras que en las de ellas, todas sí. Y me ha parecido muy curioso, digamos, ver porque indica es una cosa educacional, digamos, ¿no? El hombre, aunque lo tenga que hacer, porque ahora lo tenga que hacer, antes no lo hacía, pero a lo mejor ahora lo haga a disgusto, pero entiende que lo tiene que hacer, aún así, en su mente no lo tiene integrado. O sea, es como una cosa que está fuera de todo, que ya haré a ratos libres, ¿no? Y esto me ha parecido también muy curioso que todos los hombres dicen, ya las dos como, y es como que la comida aparece en la mesa mágicamente. Sí, sí. Yo creo que con esto, Álvaro, y ya para cerrar, pues y con este detallito, haces referencia al nombre que es precisamente ese título del prólogo que sale de Roald Dahl, que es como tu libro nos permite precisamente fijarnos en la vertiente secreta del A ver qué escritor. te saca el Eso, escritor. Claro. esa es una ventana secreta, me siento y cómo, qué tanto está el mundo al frente de ellos y creo que el ejercicio que haces también desde una sociedad cada vez más digitalizada, más tecnológica, pues creo que todos estos puntos se mezclan desde los métodos con las disciplinas, pero también con las estrategias. Álvaro, Muchas gracias, Trabajado y Camilo. ya Muchas quedó gracias, Camilo. resuelto. a ti, Álvaro. Eh,